No tomes en cuenta, Señor, nuestros pecados, mi gran Rey, sino más bien míranos conforme a la justicia, Señor, que tu amado Hijo Jesucristo ha imputado en cada uno de nosotros. Mi Rey, no queremos ser hallados delante de ti, Señor, en nuestras propias justicias, conforme a lo que nosotros podemos hacer, Señor, sino más bien queremos hallar gracia delante de ti, mi gran Rey. Porque si tú haces una obra, la haces perfecta. Si tú haces una obra, Señor, en el corazón de tus hijos, esa obra es permanente. Oh, mi amado Rey, te pido en esta mañana que hables al corazón. Te pido que traigas una palabra restauradora, una palabra, Señor, que venga de ti, mi amado Dios, a cada uno de los oyentes, porque queremos oír tu voz, porque queremos oír solamente la voz tuya, mi amado Rey, en este lugar. Prepáranos, que podamos recibirla en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. El año agradable del Señor. Como dije hace algún momento, el mensaje apunta al inicio de este año, al propósito de Dios para su iglesia, pero no solamente al desarrollo de un año calendario, como se puede ver, ¿verdad? En 365 días, o en este caso que es un año bisiesto de 366 días, sino más bien el mensaje apunta a que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios para aquellos que hemos entrado a esta bendición. El año agradable del Señor, mis estimables hermanos, no es un año calendario solamente, sino más bien es el tiempo de bendición en el cual nosotros hemos entrado. Y si vemos todo el contexto, habla acerca de un cumplimiento profético. Habla de algo que se había anunciado más de 700 años antes. Y el Señor les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Quiere decir que los profetas del ayer habían hablado acerca de esa bendición futura que venía para la nación de Israel. Pero como podemos darnos cuenta, la bendición de soltar a los oprimidos, la bendición de quitar esas cargas, la bendición de dar vista a los ciegos, la bendición de anunciar las buenas nuevas, no eran solamente para Israel, sino que esas buenas nuevas eran anunciadas para todas las naciones de la tierra. Y esa bendición, mis estimables hermanos, es una realidad hoy en nuestros días. Ya no es una profecía solamente, sino que podemos hablar de cumplimientos proféticos, los cumplimientos que Dios está declarando para la familia de hoy en día, los cumplimientos proféticos que Dios quiere que los hagamos nuestros. Israel lo vio cumplido, y aunque si seguimos leyendo ese pasaje que dejamos ahí en continuación, Israel rechazó a su Mesías en ese momento. Muchos milagros había hecho el Señor ya en la región de Galilea, en la parte norte de Israel, pero cuando llega al lugar donde él se había criado, ahí específicamente en Nazaret, dice que ellos lo rechazaron. Y aunque él les dijo: hoy se está cumpliendo delante de ustedes esta escritura, ellos prácticamente lo sacaron de su ciudad, lo echaron por allá. Quiera el Señor que hoy, Iglesia Altar de Dios Nueva Jerusalén, y los que nos ven a través de la red, no sean de la misma forma, porque al ver el mover de Dios, al ver el trabajo que Él está haciendo, nosotros no podemos ser ajenos, más bien debemos ser parte del pueblo comprometido de anunciar las buenas nuevas de salvación, porque Dios nos ha dado una boca, y no solamente a través de un púlpito, sino que de manera personal y en todo tiempo debemos anunciar la grandeza del Dios Todopoderoso que nos ha llamado a su luz admirable. Bendito sea el nombre
nombre maravilloso de Dios, porque Él está en este lugar para impartirnos su palabra y el poder de su Espíritu Santo. Eso necesitamos. Si revisamos el pasaje, dice que el Señor llegó a esa región de Nazaret y dice que llega a una sinagoga porque ahí se reunían los judíos. Cuando termina todo, ¿verdad? Porque había todo un programa que se desarrollaba en la sinagoga. Al final se dice que se le daba un tiempo a alguien que llegara de visitante. Y en este caso, el visitante era el Señor Jesucristo. Él no era el principal en ese momento, porque ellos tenían toda su forma de desarrollo de culto. Y le dan su tiempo, al igual como se lo dieron en una oportunidad o en varias oportunidades al apóstol Pablo. Pero le dan el rollo, ¿verdad? Porque tenían que hacer una lectura, era como un cumplido para alguien que llegara a la sinagoga. Y dice que le dan el rollo del profeta Isaías y lee específicamente el capítulo 61, los primeros versículos. Y comienza él leyendo esto. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Oiga, dos palabras. Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Señor él lo está diciendo. Dice: por cuanto me ha ungido. Quisiera preguntar hoy a la iglesia: ¿nosotros tenemos el Espíritu Santo sobre nosotros? Por supuesto. El Señor nos ha ungido, ¿verdad? Aquí nosotros no vamos a entrar en controversias teológicas, porque incluso he oído a predicadores que dicen, no, dice, el predicador no es el ungido. No, la iglesia no son los ungidos. Es por algunas desviaciones que otros grupos toman. Pero lo cierto es que el Señor fue ungido por el Espíritu Santo. Y la iglesia desde el día de Pentecostés también fue ungida con el poder del Espíritu Santo. Cada creyente, hermanos, que de verdad le ha entregado su vida al Señor, cuenta con el Espíritu de Dios dentro de sí. Y a medida que nosotros buscamos el rostro del Señor, ese Espíritu nos satura cada día más, ese Espíritu nos llena con su poder, y el deseo del Señor no es solamente que gustemos una probadita de su Espíritu Santo. Usted no le tenga miedo al mover del Espíritu Santo. Hay gente que se asusta. He estado en círculos donde cuando alguien oye hablar en lenguas, sale, ¿verdad? Ahí como que lo asustaron, ¿verdad? Y dice, ¿qué es esto? No, nosotros sabemos que el Espíritu Santo de Dios, mis estimables hermanos, es una persona activa y es una persona que da el poder a la iglesia para que sea efectiva en su trabajo que hace. Entonces el Espíritu Santo de Dios está aquí. Hemos sido ungidos con su poder. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos habla al oído, el Espíritu Santo nos habla al corazón, de modo que nosotros podamos saber cuál es la voluntad de Él para nuestra vida. Y por eso es que debemos dejarnos guiar. ¿Cómo vamos a oír la voz de Dios? Por supuesto, a través de su palabra, leída y predicada. Pero también Dios nos habla al corazón, nos habla a nuestra mente. Lo vamos a oír a medida que nosotros estemos en comunión con Dios. Lo decíamos al final del año 2023, el año finaliza, pero nosotros estamos siempre en la búsqueda del Señor. Y hoy podemos decirlo, el año está comenzando y la gente puede estar en sus trajines, en sus deleites quizás, pero los hijos de Dios estamos buscando el rostro de nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él es el que guía nuestra vida y la victoria viene solamente de Él. Si queremos victoria en el año 2024, la victoria está solamente en Cristo. La victoria no está en ningún otro lugar. A medida que el creyente se rinda a la voluntad de Dios y comencemos a buscar su rostro, yo le digo, este año va a ser el mejor año para nosotros. Pero si nos alejamos del Señor, entonces van a haber problemas.
Si nos alejamos de su presencia, y óigalo, que no solamente es de irse de la congregación, sino más bien la persona podría alejarse de su Señor aún estando congregándose. Hay un peligro, que uno se vuelva mecánico, ¿verdad? Que voy, predico, que voy, que dirijo, que voy y canto, y que voy y tengo que desarrollar mi privilegio mecánico. No, Dios no quiere mecánicos, Él quiere personas activas, personas conscientes, que su corazón se desborda cada vez por su Señor, que le dice te amo con todo el corazón y que le dice yo quiero servirte, y que este año 2024 sea el año de mi victoria, el año que yo pueda acercarme más a ti y que pueda ver el mover de tu Espíritu Santo en mi vida, en mi familia y en todo lo que yo emprenda. Ese año queremos que sea, no un año cualquiera, ¿verdad? Porque la gente puede pasar, ¿verdad? Ay, qué aburrido este año, hombre. Dicen, ya se está terminando el año, dicen al final. Y al principio, ay, tanto que falta todavía. Apenas comienza y de aquí que sea el otro tiempo de vacaciones. Estamos pensando, ¿verdad? Siempre en forma humana. Pero el que es creyente, el que está en el mover del Espíritu de Dios, él no está pensando que venga un tiempo específico, ¿verdad? No está pensando en que venga un tiempo de vacación. Claro, el cuerpo necesita descanso, estoy de acuerdo, pero en aspectos espirituales no estamos pensando en tiempos de fiestas, estamos pensando en tiempos especiales para nosotros en todo momento. Vamos a ver 4 cosas importantes aquí en el mensaje de hoy. Damos por hecho que la iglesia está llena del Espíritu Santo, que la iglesia está ungida con el poder del Espíritu Santo. Pero dice en primer lugar que ese ungimiento es para dar buenas nuevas a los pobres. Mire qué interesante. Si yo le preguntase a usted, ¿en el Señor fue una realidad esto de llevar las buenas nuevas a los pobres? Sí, ¿verdad? Entonces en su iglesia debe de ser también una realidad esto. Esas buenas nuevas a los pobres. Y en este momento no pensemos solamente en las personas pobres materialmente. Porque el evangelio, esto que está descrito acá como buenas nuevas, es el evangelio. No solamente lo necesitan las gentes que tienen pocos recursos económicos. El evangelio lo necesitan todas las personas por igual. El evangelio lo necesitan las gentes que tienen mucho dinero. El evangelio lo necesitan las gentes que no tienen casi nada para comer. El evangelio lo necesitan la gente de raza blanca. Lo necesita la gente de raza morena, los amarillos, como se les dice a los asiáticos. Cualquier raza necesita del Señor. Lo necesitan los altos, lo necesitan los bajos, lo necesita toda persona porque todos necesitamos del favor de Dios. ¿Cómo vamos a predicar este evangelio? No lo podemos hacer en nuestras fuerzas humanas. Si me preguntan a mí como pastor, yo quisiera que todas las personas a las que les hablo dijeran, sí, acepto a Jesucristo como mi Salvador. Pero la verdad es que no todos responden así. Entonces, pero nosotros podríamos frustrarnos y decir, en este mundo ya nadie quiere ser salvo. En este mundo entonces ya todos oyeron el mensaje y no quieren nada, entonces ya no vamos. No, ahí está un detalle que estamos dejando por alto. Estamos tratando de luchar en nuestras fuerzas. Estamos tratando de convencer a las personas, pero no se trata de un convencimiento humano, sino más bien se trata de entrar en la búsqueda del Señor, se trata de entrar en esa comunión con Él. Y cuando hemos estado en el secreto de Él, entonces surgen las ideas, entonces surge el ánimo para poder seguir presentando el mensaje de salvación. Yo quiero que lean un pasaje, el cual pues es impactante. En el libro de Hechos, capítulo 1, vean lo que dice el versículo 8. Hechos 1:8. Pero recibiréis, ¿qué dice ahí? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la voluntad de Dios. Muchos dicen, no, el evangelio ya se anunció en todo lugar, entonces ya todo está preparado para la venida del Señor. Estamos de acuerdo de cierto modo, porque en aspectos misionológicos se habla del mensaje difundido a través de los años, a través de los milenios, a través de los cientos de años, y el mensaje ya corrió por todo el mundo, los 5 continentes. Pero si hablamos de lugares específicos, de las llamadas etnias, todavía hay lugares donde el evangelio no ha llegado. Quiere decir que hay un compromiso de la iglesia de ser portadora de las buenas nuevas de salvación. El mensaje que usted pudiera decir en nuestro entorno lo rechazan muchas personas. Hay lugares donde están ansiosos de oír ese mensaje de salvación. Cuando nosotros predicamos en una campaña en nuestros entornos, si no se organiza bien, es raro que haya convertidos, es raro que haya personas que nos visiten, que lleguen ahí como invitados. Pero vea las campañas, sea curioso, vaya a las redes e investigue cómo sucede en las campañas que se hacen en África, por ejemplo. Cómo sucede cuando llegan los evangelistas a algunos países asiáticos. Vaya a ver, son no solamente cientos, son miles de personas que se convierten y miles de personas que están siendo bautizadas en agua. ¿Por qué? Porque en algunos lugares ya la gente ya oyó el mensaje y están acomodados de cierto modo. Pero hay otros lugares donde cuando suena esa palabra y cuando hay milagros, porque Dios acompaña su evangelio a través de señales poderosas para que la gente crea, la gente abre sus ojos. Porque el deber del evangelizador es proclamar fielmente la palabra de Dios. Nosotros no convertimos a nadie. Sea que prediquemos suave o fuerte, no convertimos a nadie. El único que convierte es el Espíritu Santo de Dios. Proclamemos su palabra en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos amén en esta mañana, hermanos? Porque debemos ir. Mi mensaje, por supuesto, que apunta a llevar las buenas nuevas de salvación, y yo quisiera decirles que solamente en nuestros entornos, pero no lo es así. No sé si en medio de nosotros va a surgir alguien que salga hacia Sudamérica. No sé si en medio de nosotros va a surgir alguien que vaya incluso a los países más cercanos de Centroamérica con el mensaje de salvación. Por lo tanto, mi deber es predicarle que el mensaje debe de correr a todos los lugares del mundo. Porque eso dice, el objetivo del Señor, Él dice, me ha ungido el Espíritu, me ha ungido ese Espíritu Santo para dar las buenas nuevas a los pobres. Cuando un mensaje es proclamado fielmente, le aseguro, grandes cosas van a ocurrir. Van a haber milagros, van a haber sanidades, van a haber personas convertidas a los pies de Cristo. Y ahí es donde vamos a poder ver el poder que de verdad tiene este evangelio. Pablo pudo decir a través de su mensaje a los romanos, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, dijo él, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dijo él. Entonces este mensaje transforma. A veces las personas solamente quieren ver un milagro de resurrección de muertos, quieren ver un milagro en una persona que ya está a punto de irse a la tumba. Pero yo le digo, no hay mayor milagro que ver un alma transformada por el poder de Dios. Nadie lo puede hacer, solo Dios. Esa gente que es mal hablada, esa gente que anda, ¿verdad?, en las calles para un lado y para otro, algunos quitándole las pertenencias a los demás, otros que son insultantes, personas que andan en los vicios, personas que andan en la vagancia, nadie las puede cambiar. El hombre no puede cambiar.
Pero sí, nosotros hemos conocido al que sí puede cambiar, porque nos cambió a nosotros. Antes estábamos perdidos, antes estábamos ajenos a la vida de Dios, pero el día que Él vino a nuestra vida y le dimos el sí, que levantamos nuestra mano y le decimos, te recibo como mi Salvador, nuestra vida cambió por completo. Y así debe cambiar la vida de aquellas personas que van a oír el mensaje poderoso de Jesucristo. En segundo lugar, mire, dice el versículo 18 siempre, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hoy parecería raro, ¿verdad?, que estemos preguntando, ¿será que hay personas necesitadas de un consejo allá afuera? Por supuesto que lo hay. Y quisiera decirles, hermanos, que también dentro de la iglesia hay personas que necesitan de una ayuda espiritual. Y esa ayuda, quiero decirles que no solamente su servidor como pastor o los demás pastores de la congregación pueden dar esa ayuda. Cada uno de nosotros deberíamos de comprometernos en ser consejeros espirituales. Oiga lo que dije. Por supuesto que yo sé que hay personas que se especializan en consejería. Ahí están los psicólogos, ¿verdad?, en la parte alma. Pero la parte propiamente del espíritu creo que la entienden solo aquellos que han nacido de nuevo. Se necesitan consejeros espirituales, se necesitan pastores preparados, se necesitan líderes. Y yo le digo una cosa, no tenemos que ir a una formación, a un centro para poder dar palabras de ánimo a una persona. Se necesita estar en el secreto de Dios. Se necesita depender del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es capaz de decirle a usted quién necesita un consejo. No necesita que la persona abra su boca y le diga, mire, fíjese que tengo este problema, aunque a veces las personas lo hacen en su angustia. Pero si somos fieles, creyentes y estamos en la íntima comunión con el Señor, le digo que vamos a ver las necesidades de las personas. Si somos materialistas, venimos, nos vamos a una célula, nos vamos y nada, vamos a ver qué hay ahí. Pero si somos gente dependiente de Dios, vamos a ver gentes que sufren, vamos a ver gentes que están mal en sus matrimonios, vamos a ver personas que sufren con sus hijos, que a veces son malcriados, vamos a ver con personas a veces que están siendo amenazadas por otras, vamos a ver personas que tienen un problema grande y ahí es donde hay que ir. Hay gente que necesita. Dice, hay que ir donde los que están quebrantados de corazón. ¿Cómo están las personas hoy allá afuera? Hay gente que dicen, no, dice, la economía ya no se levantó. La economía hoy para nosotros, dicen, es de lo peor. Y ahí es donde nosotros debemos actuar, ¿verdad? Y decirle, sí, es una realidad. Pero hay alguien que es el dueño del oro y de la plata. Pero hay alguien que ha dicho, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Probablemente ya no se ven puertas, ya no se ven lugares de donde puede venir, ¿verdad?, la bendición para la persona. Pero el Señor ha dicho que Él es nuestro proveedor. Y así como creyentes tenemos la bendición, podemos decirle a las personas que no conocen todavía que hay alguien que puede sacarles de su momento difícil. Sí, dentro de las iglesias aún hay personas que todavía no ven la de ellos como se dice. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? A veces es porque nos descuidamos. Probablemente el enfoque sea solamente ¿y cómo voy a hacer? Yo les contaba la vez anterior, ¿verdad?, que hay personas que se enfocan tanto y están pensando solamente en acumular, ¿verdad? Y acumular. Y de repente su vida espiritual se volvió vacía. El problema no es, ¿verdad?, en que nosotros tengamos, porque si Dios quiere, Él nos bendice a manos llenas. Y desde este lugar nunca va a oír que le vamos a predicar, no, Dios quiere que estés pobre. No, no es eso. Dios nos quiere bendecir, estoy consciente de eso, pero el centro de la iglesia y del cristiano en particular no son los bienes materiales que podamos tener. El centro de nosotros es el Dios que bendice. Y si nuestro centro es el Dios que bendice, le aseguro que nada nos va a apartar de Él. ¿Desde cuándo estamos predicando eso? Desde siempre, ¿verdad?
Si tenemos en abundancia, gloria a Dios. Si tenemos lo suficiente, gloria a Dios. Y si llega el momento en que no tengamos suficientes recursos, siempre debemos decir gloria a Dios, porque la gloria y la alabanza la merece el Dios Todopoderoso que nos ha llamado a su obra bendita. El factor económico no nos debe de quitar el sueño, hermanos. Debemos de depender del Señor. Debemos de creer que Él es capaz de abrir fuentes de empleo donde no se ven. ¿Qué más nos podría quitar a nosotros el sueño hoy, en este año 2023? ¿O qué más pudiera ser lo que pudiera provocar un corazón ahí, verdad? Su situación personal pudiera ser. ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien usted como esposa? ¿Se siente bien usted como esposo? ¿O es que está angustiado, está pensando, verdad? Me casé con la persona equivocada. Aquí no, ¿verdad? Probablemente entre las personas que nos miren en la red, sí, ¿verdad? Alguien diga, si es que en el año 2023 era el año que estaba pensando que hasta ahí llegaba todo. No, el creyente no está pensando eso. El creyente está pensando en buscar la dirección de Dios siempre. ¿Y los jóvenes? ¿Y los que están solos? ¿Cuál es el quebranto de su corazón? ¿Será que están pensando, y en este año mis estudios, cómo me va a ir? Y si apenas pude aprobar las materias del ciclo anterior, los que son universitarios, y hoy será que me va a tocar con aquel docente que es bien yuca. Los están tratando de evadir siempre, ¿verdad? Y ahí están buscando quiénes son los mejores, dicen ellos. Lo que no saben es que la gracia de Dios es la que debe de cubrirle siempre a ustedes. No depende de un catedrático, ni siquiera depende de ustedes completamente. Depende de Dios. Claro, hay que ser diligente, ¿verdad? Porque si no se pone de empeño, ¿cómo va a querer que un catedrático? Me reprobó, dicen. Tal vez no fue el catedrático, tal vez fue la haraganería, ¿verdad? Uy, se volvió bien raro el mensaje. Pero son realidades que no, nosotros debemos estar siempre confiando en el Señor, sea para estudios, sea para trabajos, sea para nuestra vida familiar, dependiendo siempre del Señor. Un corazón sano va a ser un corazón agradecido con Dios. Un corazón sano no va a andar quejándose de todo. Yo creo que como siervos de Dios tenemos un reto, no solamente los predicadores y líderes, sino que todos. Óigame bien esto que le voy a decir. Allá afuera, la gente no conocedora del Señor tiene un lenguaje, en este caso no voy a hablar de malas palabras, sino que tienen un lenguaje de que por todo se quejan. Yo no sé si ya se encontró personas así usted. Ese corazón, ¿cómo cree usted que está? ¿Cree que está sano? Ese corazón está enfermo. Hay gente que de todas las cosas le echa la culpa al gobierno. Y yo no estoy diciendo en este momento si estoy a favor o en contra del gobierno. Pero si ve una cosa que no está bien, y comienza a hablar y dice el nombre, ¿verdad? Y ve otra cosa, es que el gobierno. Y ve otro lugar en su comunidad, el gobierno. Y comienza, ¿verdad?, a tirarle todas las culpas allá. Y comenzamos a hablar en contra de esta autoridad, de la otra y de la otra, pero nunca toma su responsabilidad. Nunca lo va a oír hablando de que, ay, qué bueno, ¿verdad?, que hoy tenemos un nuevo día. Qué bueno que este año está comenzando y hoy podemos cumplir nuevas metas, nuevos objetivos. Nunca los oí hablar así. Allá afuera hay gente, pero que su lenguaje es así. Solo negatividad. Y el colmo fuera que como hijos de Dios hubiera aquí también personas que, no es que eso no se puede hacer, pastor, ¿verdad? No, lo que usted está diciendo, eso es como una utopía, dicen las personas a veces, algo que no se puede realizar. Eso es como un cuento. Es que nosotros somos países tercermundistas. Es que nosotros somos gente que no, aquí no hay mucho recurso económico, ¿verdad? Solamente en el norte, allá sí. Y hay gente que por eso quiere volar hacia allá. Pero yo le digo, la gente que es de Dios va a ser prosperada si está en el norte,
si está en el centro, si está en el sur, porque la bendición suya y mía no viene de ningún lugar terrenal. La bendición suya y mía proviene del dador de la vida. Se llama Jehová de los ejércitos. Él es el Dios todopoderoso. Yo conozco gente que se fue para los Estados Unidos, para ser específico, porque hay varios países en el norte, y lograron hacer su dinero. Algunos se quedaron allá y otros regresan y ponen sus negocios y les va bien. Pero también conozco gente que fue allá y no fueron a conseguir cosas buenas, vinieron peor. Vinieron aquí cuando ya estaban más arruinados, más ancianos, ya sin fuerzas, no lograron hacer nada y al final vienen aquí a hacerle carga a sus familias. Y claro, después de haber estado allá y casi ni ayudaron o ni hicieron nada. Entonces la bendición no viene de un país en específico. Y no estamos hablando en contra de países, estamos hablando de la actitud de cada persona, ¿verdad? Lo que hay en el corazón. Entonces dice el Señor, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Número 3, podemos leer esta parte siguiente donde dice que nos envía a abrir los ojos de aquellos que están ciegos espirituales. Esa palabra también el Señor se la dio al apóstol Pablo. En el capítulo 26 del libro de los Hechos. Hechos 26. En el versículo número 18. Vea lo que dice la Escritura. Hechos 26, 18. ¿Qué dice ahí? Bueno, si leemos desde el 17, dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué lo envía el Señor? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Quedémonos con esa primera parte, porque dice, te envío para que abras sus ojos. Si usted le habla así llanamente a una persona, le va a decir, pero si es que yo veo, ¿verdad? Si usted le dice, no, es que tú estás ciego, no es que yo veo, y mire todas las bellezas que yo veo de este mundo, ¿verdad? Veo las muchachas. ¿Qué mira más? Las riquezas. ¿Qué más miran? Todas las cosas, ¿verdad?, que están por conquistar en este mundo. Ese es el pensamiento del ser humano natural. Pero espiritualmente es como que anduvieran así, ¿ve? Tocando y cayéndose y levantándose, porque el que no tiene a Cristo en su corazón no tiene ninguna percepción espiritual. Dice que las cosas espirituales son locura, pero para el creyente esto es lo más precioso que hay. Porque el mundo espiritual, mis estimables hermanos, es mucho más real todavía que el mundo material. Todo depende de la parte espiritual. Y cuando una persona encuentra ese secreto, su vida ya no es la misma. Ya no puede vivir lejos de Dios. Sabe que la esencia y sabe que el vivir, como dijo Pablo, para él es Cristo. Entonces esa gente que no conocen todavía deben conocer a este Jesús que nosotros conocemos. Las vendas deben de ser quitadas. Dice que cuando Moisés subía al monte Sinaí, dice que descendía luego y venía y se ponía un manto en su rostro, porque su rostro resplandecía y la gente le tuvieron miedo y dijeron no, y por eso él se puso un velo ahí. Y dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento que ese velo representa la ceguera espiritual de las personas. Pero ese velo, dice, se va a quitar cuando se conviertan a Cristo. Entonces, nosotros estamos hoy viendo cara a cara lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y eso quiere hacer con las personas que todavía no le conocen. Nos ha enviado para que abramos
los ojos de los ciegos. Ese fue el principal propósito del Señor cuando vino a esta tierra, a dar vista a los ciegos. Aquí, por supuesto, pudiéramos aplicarlo en el sentido literal y en el sentido espiritual, porque el Señor lo hizo en ambos ámbitos, ¿verdad? Muchas personas ciegas, algunos les puso las manos en los ojos, recobraron la vista. A otros les puso lodito, ¿verdad? Y recobraron la vista. Y de diferentes maneras el Señor lo hizo. A otros solamente les decía la palabra y eran sanos. Pero hablando espiritualmente, es necesario que vayamos, es necesario que le digamos a las personas, hay alguien que puede cambiar su realidad. Y número 4, dice que va a pregonar libertad a los cautivos. Y si lo unimos con un renglón más abajo, dice a poner en libertad a los oprimidos. ¿Quiénes son esos oprimidos? Usted puede pensar hoy literalmente a los que están en cárceles, y hay buenos ministerios, por cierto, que están yendo y predican, ¿verdad? Quieren que esas personas salgan de esos lugares, por supuesto. Pero número 1, se necesita que esas personas salgan de su prisión espiritual. Y los presos espirituales no están solamente en las cárceles. Los presos espirituales andan caminando en las calles. Los presos o los cautivos espirituales son gente que disfrutan de esta vida. Pero esa gente necesita ser libertada. Están cautivos de Satanás. Están cautivos del mundo. Están cautivos de sus propios deseos. Hay gente que anda solamente en su deleite, ¿verdad? Y algunos se han convencido de que esa es la vida. Y son tan cínicos que dicen, es que si voy al infierno, aún ahí me voy a seguir gozando. ¿Verdad? Voy a seguir bailando, voy a seguir tomando, y los que consumen drogas, ahí voy a seguir endrogándome. Y vamos a hacer fiesta con el diablo. No saben lo que dicen, ¿verdad? Porque la realidad en ese lugar, dice la Biblia, que es un lugar de tormento. Un lugar en el cual no va a haber ni la más remota posibilidad de que alguien pueda gozarse. No va a haber ningún momento de descanso. Así como el creyente va a tener una vida eterna de disfrute con su Señor, que dice que no se va a acordar más de todas sus penas, de sus llantos, de sus aflicciones, así también en el infierno. Será un lugar tan terrible de tormento que deseará la persona. Bueno, el relato de Lucas lo dice en el capítulo 16. Cuando aquel hombre rico que murió, dice que deseaba tan siquiera que alguien mojara la punta de su dedo en agua y se la pusiera en su lengua. Solo eso deseaba. O quería anunciarle a sus familiares que había un lugar tan terrible y que no fueran ellos a parar también a ese lugar. Pero ya no había oportunidad, porque la oportunidad es en vida, la oportunidad de escapar es hoy, la oportunidad de ser libertados es hoy. Y el único que puede libertar no es ningún presidente, no es ninguna persona en específico. El único que puede libertar del pecado es Jesucristo nuestro Señor. Él vino para salvar a los perdidos. Él vino para dar una nueva vida a las personas. Entonces, es a Él que tenemos que predicar. Por eso finaliza el relato diciendo, a predicar el año agradable del Señor. Y cuando Él termina de hacer su lectura, dice, enrolla el libro, porque eran pergaminos, y se lo da al ministro, o sea, al encargado de la sinagoga, y guardan ese libro. Y ahí comenzaban ellos su disertación ya. Todos dice que estaban atentos y todos estaban oyendo lo que el Señor iba a decir. Y les dijo, hoy se ha cumplido delante de ustedes esa escritura. Y nosotros sabemos que desde aquel tiempo para acá se ha venido predicando la buena nueva de salvación. Y hoy, hermanos, los encargados somos nosotros. El Señor hizo su parte. Por 3 años y medio Él anduvo por ciudades, por aldeas, por calles, por caseríos, por cantones, pudiéramos decir nosotros hoy. Anduvo
Dice que recorría todas las ciudades, él predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia que hubiera en las personas. Hoy los llamados somos nosotros. Después él envió a sus discípulos, 12. Después envió 70. Y hoy finalmente en el 28:19 dice que envió a todos sus discípulos para que fueran a todas las naciones del mundo. Nos ha alcanzado a nosotros y hoy nosotros somos parte de los discípulos del Señor. Debemos predicar el año agradable del Señor. O como dice en el pasaje de Isaías, el año de la buena voluntad de Dios. Es ese tiempo de bendición en el cual las personas deben entrar. En la carta a los Hebreos dice el tiempo de descanso, entrar en el reposo de Dios. Nosotros estamos en ese reposo. Pero si es el caso de que alguien no estuviera en ese reposo, esta mañana pues vamos a hacer un llamado también para alguien que quisiera recibir a Jesús como su Salvador o que quisiera reconciliarse con Él. Yo voy a pedir que cerremos los ojos y que oremos al Señor. Vamos a decirle: Padre amado que estás en los cielos, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria. Reconocemos que sin ti, mi amado Dios, nada funciona. Sin ti no hay razón para poder seguir viviendo en este mundo. Pero mi amado Rey, mi amado Señor, sabemos que en ti sí hay salvación, hay vida eterna. Hemos oído hoy a través de tu palabra que tú anuncias un tiempo de bendición, un tiempo en el cual podemos disfrutar, Señor, de tus maravillas, de tus milagros, mi Señor. Quiero pedirte, Señor, que bendigas a tu iglesia, que tu iglesia pueda estar viviendo, Señor, en ese tiempo de abundancia, en ese tiempo, Señor, de gozo, de regocijo. Pero si alguien todavía no ha entrado a ese tiempo, hoy el llamado es para que usted pueda venir a Jesús, para que usted pueda venir a Él y pueda entregarle su vida al fiel Salvador. Y si se ha alejado, el llamado es para que pueda nuevamente restablecer esa comunión con el Señor. Las cosas no han salido bien, las cosas han ido de mal en peor. Alejado de Dios no espera nada bueno. Pero por eso hoy el Señor dice: aquí estoy. Yo quiero librarte. Yo quiero desatar esas ligaduras que te oprimen. Entréguele hoy su vida al Señor. Reconcíliese si ese es su caso. Y pídale perdón al Señor. Y Él está dispuesto para limpiar. Él está dispuesto para sanar toda enfermedad, para quitar toda amargura, todo llanto, todo enojo, toda ira, y para dar una vida diferente. Vamos a orar por esas personas que, ya sea en este lugar o a través de la red, hoy están pidiendo perdón. Señor Jesús, te pedimos que perdones a las personas que hoy están delante de ti, Señor, arrepentidos, humillados, reconociendo su pecado. Señor, ten misericordia de ellos. Ten misericordia, mi amado Dios, porque son muchos los que todavía, Señor, vagan y están perdidos. Pero hoy, Señor, reconocen. Hoy, mi amado Dios, están dispuestos a humillarse, reconociendo que han andado extraviados. Te pido que perdones a esa alma sincera, que perdones a ese hombre sincero, que perdones a esa mujer, a esa joven sincera, Señor, que hoy te pide perdón y que está dispuesto a dejar atrás ese mundo de pecados y hoy entrega su vida a ti, Señor. En este inicio de año hace un compromiso contigo, Señor, para ser fiel. Te pido que borres todos sus pecados, que le des tu Espíritu Santo y que puedas darle la oportunidad, mi Dios, de vivir una vida diferente, de entrar en ese tiempo de bonanza, en ese tiempo de bendición que tú has prometido para tus hijos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos decimos amén, hermanos?
Demos gloria, demos honra al Señor Dios Todopoderoso. Amén.